una obligación, pero mejor si van a ese horario. Otra cosa, mira que son apenas 12 estudiantes, ¿no? El día, ahorita les digo, mira mi fecha, el día 23, ¿no? Es decir, el otro sábado va a ser 16, ¿no? El otro sábado no vamos a pasar clases porque es Semana Santa, etcétera, ¿no? Pero el 23, ¿no? El 23 vamos a estar a estas horas, bueno, no a estas horas, a las 8, en Vallecito, ¿no? Vamos a estar viendo cultivos, porque después lo van a tapar, van a remover, etcétera, ¿no? Hasta ahí va a haber una feria, el 22 está programada una feria, el 22, digamos, una feria que yo diría que vayan ustedes, pero seguramente muchos tienen clases y yo no quiero perjudicar a ningún estudiante, a ningún profesor ni a ningún estudiante, ¿no? Pero el sábado tenemos clases de 7 a 10, entonces en ese horario de 8 a 10, de 8 a 11 vamos a dar una vuelta, vamos a saber de cultivos, etcétera, para que tengamos en cuenta, ¿no? Nos veamos ahí. Eso es presencial, ¿no? No lo vamos a hacer. Y vamos a hacer quienes van, quienes no van, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a hacer los grupos, las parejas, todo, etcétera, ¿no? Entonces tengan en cuenta que el 23 vamos a estar por Vallecito, ¿no? No hay necesidad, digamos, de pedir micro, digamos, ¿no? Está en la ciudad, ¿no? En el kilómetro 8 al norte, ¿no? Y en cuanto yo lo tenga, les voy a enviar la ubicación, etcétera, ¿no? Se pueden ir en micro, ¿no? Algunos se pueden ir entre dos, bueno, ya lo ven, ¿no? Pero el 23 estamos en Vallecito, o sea, ¿no? Porque mira, no vienen bueno, sabrán por qué no vienen los otros estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Si en un caso vamos en la tarde y alguno de mis compañeros no encuentra pareja, o sea, ¿puedo hacer 2 videos con otra persona? No, ¿para qué te vas a complicar? Hacen con el compañero que encontré. Con el compañero que encontré, con uno solo, ¿no? Ahora, si alguien no encuentra, no pilla, ha quedado, digamos, nadie está interesado, nadie quiere ir, y él queda solo, que lo haga solo, no hay problema, no hay problema. Pero la idea es entre dos, ¿no? O sea, entre dos, pues siempre se conversa, ¿no es cierto? Se habla, mira, ¿cómo vamos a decir? Vos hablar de esta raza, yo voy a hablar de esta otra raza, ¿no? Este color enfoquemos, o sea, es distinto, ¿no? Entonces se puede complementar cuando están entre dos, ¿no? Pero cuando están solitos no es tan, no es tan no es tan así participativo, ¿no? Uno solito piensa y lo hace solo, ¿no? Entonces yo por eso es que hice parejas, ¿no? Podía haber hecho parejas, pero de repente uno está aquí, el otro está en Pailón, por decir, ¿no? Es un poco complicado. Yo no quiero, digamos, obligarle porque los estudiantes dicen, no, las clases no son presenciales, etcétera, no, puede haber quejas, entonces por eso es que no lo he hecho así. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Hoy vamos a tener nuestra segunda evaluación, ¿no? O sea, vamos a estar hablando de evaluaciones, ¿no? Entonces, ya tienen una primera, yo he visto unas notas de 70, 75, alguien por ahí, y está bien para empezar, pero de aquí en adelante tiene que ser 100, 100, ¿no? No puede ser que le pelemos. Se me preguntas tan facilitas que uno les hace, ¿no? O sea, no podemos estar, como se dice, desperdiciando el puntaje que uno pueda tener, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? ¿Nadie? Ingeniero, una pregunta respecto a la ida al Vallecito. ¿Es necesario ir con el EPP? Claro, pues compañero, ustedes donde vayan, cualquier salida que hagan, cuando se trate de campo, cuando se trate de animales, cuando se trata de río, de petróleo, de madera, ¿no? No sé, pues, ¿no? Salgan con su ropa de protección personal o equipo de protección personal, ¿no? ¿Eso qué significa? Obviamente, tal vez no vayan con casco, pero vayan con camisa manga larga, no me vayan con sandalitas, ¿no? No me vayan con pantalón short, ¿no? Camisa manga larga,
Mejor si es jean, mejor si tienen un identificativo de la carrera, ¿no? Y vayan con sombrero o con gorra, porque ¿saben qué? Cuando vayan al campo, pónganse eso, ¿no? Sombrero. Y si van a ver a construcciones, un casco, ¿no? Eso tenemos que ir acostumbrándonos, ¿no? O sea, no es, digamos, si no estamos yendo pues a la plaza, ¿no? No estamos yendo al Parque El Arenal, el Cinecente, ¿no? Estamos yendo donde un árbol se puede caer, ¿no? Algún fierro se puede caer, ¿no? Los mosquitos te pueden hacer pomada, digamos, ¿no? Entonces hay que ir con RPP o EPP. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Quisiera llegar al 50% de estudiantes asistentes. Mira que estamos mal, ¿no? Seguramente ya están estudiando a todo dar los que no vienen, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Disculpe, ingeniero, con respecto a lo de la Agropecruz, yo solamente cuando fui, digamos, vi que había lo que eran los bovinos, diferentes razas, y las razas diferentes de los canes. Lo que es porcino, digamos, no encontré, me di toda la vuelta a la Agropecruz, pero no pude encontrar. Y quería preguntarle, yo aquí cerca, digamos, de mi casa hay una quinta donde crían, digamos, esos animales, y puedo ir igual a sacarme fotos o Sí, grabar sí, videos. sí. Claro, no solamente filmate, ¿no? Una partecita, digamos, que estés, ¿no? Con los animales, ¿no? Ah, Filmate, ya. Solamente claro, me foto, no claro. filmé. O si no, Subí. digamos, vos andá, digamos, hacete grabar, vos hablando y que el animal esté atrás, ¿no? O sea, esté en su corral, ¿no? O esté pastoreando, ¿no? Por eso yo he puesto, ¿no? En el lugar que se encuentren, ¿no? Pero muchos pueden estar en la ciudad, entonces hay una oportunidad de la Expocruz o la Agropecruz, ¿no? Entonces, no va, a ver, digamos, alguien que viva, que no tenga, digamos, pues dónde ir a salir al campo, o no esté en el campo, entonces, ¿dónde va a ir? ¿No? Va a tener que inventarse fotos, pero no es lo mismo, pues, ¿no? Va a hacer fotos, así, se puede hacer, pero no es lo mismo. No es lo mismo que vos sintás ese olorcingo, ¿no es cierto? Qué lindo que hay en los corrales, no es lo mismo, digamos, que buscar una foto por internet, ¿no? O sea, yo quiero que tengan esa vivencia de estar con los animales, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando hablemos de recursos o de ganadería en Bolivia, nosotros vamos a tener que hablar de raza, vamos a tener que hablar de población, ¿no? Vamos a tener que hablar de parámetros zootécnicos. Obviamente que no van a salir veterinarios, pero vamos a entender, ¿no? Ustedes saben que estamos exportando carne a China, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer, no a fondo, a profundidad, pero que no nos los charlen cuando vayamos, ¿no? Sepamos algo de raza. Yo sé que todito, por ejemplo, comemos churrasco, ¿no? La anterior clase habíamos dicho, a ver, ¿quiénes comen churrasco? Todo el mundo dijo que comía churrasco, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, a ver, cuando yo carneo una vaca, ¿no? ¿Cuál es la más blandita? Dependiendo de la raza, ¿no? Entonces, esas cosas solamente se aprende vivencialmente, ¿no? Porque si no, hasta el carnicero te lo va a charlar, ¿no? Hasta el carnicero te va a decir, ¿no? Vos pedís que perí y te va a dar pecho, ¿no? Vos pedís lomito y te va a dar lomo. Así, entonces, y eso, mira, cuando uno está, digamos, con los animales, etcétera, se te queda más que por foto. Por eso, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguien más, por favor? Nietzsche, que están preguntones, che. Preguntón zángota. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a avanzar un tema cortito, ¿no? Vamos a hablar de otros recursos, ¿no? Lo que quiero decirle es lo siguiente, ¿no? De cada clase que hagamos o de cada clase que pasemos, tenemos que salir o tenemos que quedarnos con una mentalidad diferente de los recursos que estamos hablando, ¿no? La anterior clase hablamos de recursos agua, o sea, nos tiene que, de alguna manera, hacer cambiar nuestro chip respecto al recurso que estamos hablando, ¿no? Yo en la anterior clase, por ejemplo, les pregunté, ¿no? ¿Cuánto consumís de agua en tu casa? A veces, mirad, yo les voy a ser honesto, a veces ustedes no se fijan ni cuánto pagan del agua en su casa.
Y si alguna vez han ido a pagar, ¿no? Papá le ha dicho, no, anda, págame esto. Bueno, van. Y no se fijan la cantidad de agua o cómo te está cobrando por litro, por metro cúbico, o sea, cómo te cobran. Entonces, es bueno interiorizarse. O sea, no solamente es, digamos, ya, o sea, la vida tiene que ser, o sea, diferente. Estamos en una universidad, ¿no? Tenemos que hablar de unidades. Entonces, ustedes, por ejemplo, podían haberme desmentido, ¿no? Yo en la anterior clase les dije, mira, el agua se mide en unidades de volumen. Y alguien hoy día podía haber venido a decir, mira, yo tengo aquí una factura que me está cobrando el agua en unidades de masa, ¿no? O alguien decir, no, mira, aquí en esta cooperativa el agua me lo cobran en unidades de longitud. Entonces no es, digamos, ¿no? Quedarse con la duda. O sea, yo le he dicho, no me crean nada a mí. Cerciórense. O sea, duden de mí. Duden. Yo siempre le digo a los estudiantes, por ahí yo se lo estoy charlando. ¿No ven? Entonces ustedes no tienen que creerme nada. Y corroborar si efectivamente lo que estoy hablando es verdad. Y así uno aprende un poco más. Ahora sí, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por favor, sirve del anterior tema, sirve que pregunten. Muy bien, ahora sí, entonces les voy a compartir, ¿no? Les decía que tenemos que salir con una mentalidad diferente de cada recurso que hablemos, ¿no? De cada recurso que avancemos tenemos que salir con una mentalidad diferente, ¿no? Hoy vamos a hablar de recursos suelo. Pero aquí voy a aclarar algunas cositas. Vamos a ver este recurso desde el punto de vista de producción de alimentos, ¿no? No vamos a hablar desde el punto de vista de construcción, por ejemplo, de edificios. No vamos a hablar del punto de vista de construcción de carreteras, de puentes, de gasoductos, etc. Vamos a hablar desde el punto de producción de alimentos, ¿no? O sea, vamos a hablar de suelos. Y la ciencia que estudia el suelo se llama edafología, ¿no? Seguramente hay una materia de suelos que se llama edafología, ¿no? Y que está en el mismo nivel de esta materia que tenemos, es decir, está en el cuarto semestre. Seguramente están llevando esa materia. Entonces, como llevan esa materia, yo simplemente vamos a hablar de algunos detalles que pudieran ser complementarios a lo que están hablando, ¿no? Entonces, recursos suelo desde el punto de vista de producción de alimentos, ¿no? Entonces, algunas cosas nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? En la anterior clase habíamos dicho, ¿no? ¿Cuántos litros de agua se necesitaba para producir 1 kilo de carne, 1 kilo de arroz, ¿no? 1 kilo de... O sea, todo, cualquiera. Y ahora viene otra pregunta, ¿no? La carne que nosotros consumimos, los alimentos que nosotros consumimos, ¿no? ¿Dónde se produce? ¿Dónde están? ¿No? En el caso del ganado bovino, es decir, vaca, ¿no? O sea, no van a estar al aire, ¿no? O sea, no van a estar, no están en la plaza 24 de septiembre, digamos, ¿no? En la plazuela del estudiante, en la avenida Cañoto, no están. Están en otro lugar donde tienen un área de suelo, ¿no? Y entonces el arroz que comes todos los días, o la yuca que te servís, ¿no? O el majadito que te servís, tenés que preguntarte dónde se produce, ¿no? Y una respuesta tan elemental o tan obvia es suelo, ¿no? Suelo, desde el punto de vista de producción de alimentos. Entonces vamos a algunos conceptos muy breves, ¿no? La palabra suelo deriva del latín solum, que significa suelo, tierra o parcela. Pero suelo, ¿no? Suelo para nosotros, ¿no? Tierra, esos conceptos son sinónimos, pero técnicamente es más aceptado como suelo, ¿no? El suelo es el producto de la evolución, ¿no? Y es un sistema natural complejo y dinámico. Yo quiero que entendamos esta partecita. O sea, el suelo que usted tiene en su jardín, el suelo donde usted produce, ¿no? No es como un ser inerte que está ahí y hay que pisarlo, no. En el suelo está ocurriendo, ¿no? Reacciones físicas, reacciones bioquímicas, reacciones químicas, ¿no? Reacciones biológicas, etc. O sea, es un complejo natural y dinámico. O sea, está en constante cambio, ¿no? Y por eso es que hablamos de recursos suelo, ¿no?
Los suelos están compuestos, ¿no?, de 4 tipos de materiales. Ahí está el agua, ahí está aire, material sólido y materia orgánica, ¿no? Un suelo tiene que tener esas características. Si no tiene esas características, deja de ser un suelo, ¿no? Tiene que tener esas características o esa composición, ¿no? Otra cosa más, el suelo que nosotros, ¿no?, hoy disfrutamos, el suelo donde se produce arroz, ¿no?, donde se produce el plátano, si usted quiere la yuca, la soya, la caña, lo que usted quiera, en algún momento fue roca. Fue roca. No, o sea, no nació así, si vale el término, ¿no? El suelo es producto de la evolución que hay sobre este planeta Tierra. Y sigue formándose el suelo. Sigue formándose. Entonces, el suelo en alguna oportunidad fue roca, ¿no? Y ustedes han de haber visto dónde y cómo uno lo ve, ¿no? Si ustedes pasan por una carretera que están construyendo, ¿no?, están construyendo o están haciendo alguna refacción y la roca han deshecho, ¿no?, está clarito cómo lo han hecho. Después vuelven de unos 6 meses, 5 meses, etcétera, van a ver que ese suelo o esa roca se está meteorizando, ¿no? Está dando origen para que el viento lo pueda transportar, el agua lo pueda transportar y en algún lugar se va a formar suelo. Es decir, el suelo se va formando constantemente. Por eso es que cuando hablamos de recursos naturales hemos dicho que el suelo, ¿no?, se va formando constantemente, diariamente, ¿no? Entonces, para que comprendamos, ¿no? Y sobre ese suelo es que producimos alimentos, ¿no? Sobre ese suelo. No hay otra, ¿no? Pero alguien me puede decir, no, mira, ¿saben qué? Están produciendo en edificios, sí, pero en edificios no, puede producirse sobre sustrato, sobre agua, pero gran parte de los alimentos en el mundo se producen sobre suelo, ¿no? Sobre suelo, ¿no? El suelo es un recurso natural. Es un recurso natural. O sea, nadie ha hecho el suelo. Es decir, nadie ha hecho, no, aquí voy a mezclar arena, aquí voy a traer un poco más de limo y aquí un poco más de arcilla, le voy a agregar. O sea, nadie ha hecho eso. No lo van a hacer. No, es un recurso natural. Y además, no, cada vez más escaso. Cada vez más escaso, ¿no? Es la base para la producción de alimentos, para los biocombustibles, fibras, ¿no?, algodón, etcétera, ¿no? Servicios ecológicos, ¿no? Y además, o sea, garantiza que la humanidad continúe, porque si no, ¿de dónde vamos a traer alimentos? ¿No? Pero hay un pero, ¿no? No se valora mucho y además está en un proceso de degradación constante. Es decir, ya no está, en términos criollos, ¿no?, populares, ya no está produciendo como debería de producir. Suelo, recurso suelo. ¿No? Existe la necesidad de mantener su productividad, es decir, ¿no?, les voy a hacer, o nos vamos a acordar del desarrollo sostenible. Ya hemos dicho que el desarrollo sostenible es usar nuestros recursos naturales sin comprometer las futuras generaciones. Es decir, nuestros tataranietos, ¿no?, debemos dejar el suelo productivo, ¿no?, como hoy lo tenemos. No lo podemos dejar todo degradado, ¿no? Hoy en día, ¿no es cierto?, la población aumenta y la producción de alimentos no aumenta al ritmo que aumenta la población. Entonces, tenemos que, ¿no?, preocuparnos qué es lo que tenemos que hacer. Y para saber qué es lo que tenemos que hacer es entender, aplicar los conocimientos técnicos de este suelo, de este recurso suelo. No vamos a pedir que seamos edafólogos. Entonces, al suelo quiero que entendamos así. Es donde se producen los alimentos. Es donde se cría la ganadería. Es donde alguien me puede decir, no, la ganadería, ¿no?, está en los corrales. Y los alimentos que le da, ¿de dónde se producen? ¿No? Entonces, el suelo es donde se producen los alimentos para la humanidad.
¿no? Y alguien, no, pero si no, pues si producen sorgo y no lo comemos, sí, te lo comes en pollo, pues, ¿no? Te lo comes en cerdos, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, fíjense este párrafo que he puesto ahí. El conocimiento del suelo lleva a considerar no solo como un medio para el desarrollo de las plantas, sino también como una sucesión natural de individuos independientes, es decir, los seres vivos con que trabajamos, ¿no? Es decir, las plantas, los animales, etc. Y esa relación es necesario que nosotros conozcamos, que nosotros apliquemos, entendamos de cómo funciona este sistema, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando ustedes vean, mira, cómo ha cambiado el concepto. Cuando usted ve, digamos, ¿no? Ahora van a ir a ver, ¿no? Algunos ya han de haber ido, tal vez, van a ir a la ganadería, digamos, ¿no? A ir a ver a Expo Cruz, ¿no? Ganado, etc. ¿Cómo lo ven al ganado? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como un animal? ¿Lo ven feo, ¿no? ¿O lo ven bonito? O alguien lo ve como un bife, ¿no? O como un churrasco, ¿no? Ya el concepto es diferente, lo ves, ¿no? Cuando veas un animal, lo ves desde el punto de vista de consumo, cómo lo vas a consumir, ¿no? Seguramente ustedes van a hablar de leche, ¿no? Ganado de leche, ¿no? Entonces van a pensar directamente en queso, en yogur, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿y dónde ha estado, dónde se ha criado ese animal? No ha estado en el aire, están sobre un suelo. Los alimentos que consume se producen en un suelo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Y no importa cuál sea el animal, no importa. Están sobre un suelo. O se alimentan de productos que han sido, ¿no? Cultivados sobre un suelo. O sea, no hay por dónde lo esquivemos, no hay por dónde lo saltemos, ¿no? Suelos, ¿no? Ahora, los suelos tienen propiedades físicas, ¿no? La anterior vez hablamos de propiedades físicas del agua. Ahora vamos a hablar, ¿no? De propiedades físicas del suelo. Textura, ¿no? Cuando el suelo es arenoso, etcétera, ¿no? Se dice, eso se llama textura. Si el suelo es arenoso, si el suelo es arcilloso, si el suelo es limoso, estamos hablando de textura. Tenemos que entender porosidad. Cuando ustedes han hablado, cuando el profesor de suelo les ha dicho la composición del suelo tiene que estar compuesto por 4 cosas: aire, agua, materia sólida y materia orgánica, está hablando de porosidad. O sea, los poros del suelo deben estar, ¿no? O deben contener aire. Y si tiene aire, es que tiene porosidad, ¿no? Tiene una densidad. Y acuérdense lo que hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de agua, yo les decía, la densidad de cualquier recurso o de cualquier material o de cualquier mineral es la relación que existe entre su masa y su volumen. El suelo tiene densidad, ¿no? Estructura, ¿no? Yo quiero que entiendan esto, estructura. Cuando ustedes, por ejemplo, van a la playa del río Piraí, ¿no? Ese no es suelo, es arenal, es una playa. O sea, arena sola no tiene estructura. Ustedes entiendan, estructura es cuando el suelo tiene jones, ¿no? Se les remueve y quedan jones. Ah, tiene estructura ese suelo, ¿no? La arena no tiene estructura, o sea, la playa no tiene estructura, ¿no? Infiltración, o sea, ¿no? El suelo de manera natural es poroso. Voy a volver a repetir esto. El suelo de manera natural es poroso. Nosotros o la humanidad es que, ¿no? Esos poros lo tapamos. Para asfaltar, por ejemplo, ustedes han de ver que, ¿no? Las máquinas pasan y repasan. Lo que está haciendo es destruir la porosidad o destruir la infiltración. Y no infiltra, no contiene agua. El suelo tiene color, han de haber visto suelos colores medio rojizos, medio plomos, medio oscuros, etcétera, ¿no? Y tiene profundidad. Y aquí, mira, nosotros como, por ejemplo, la Chiquitanía, que está en el Precámbrico, no tiene profundidad. O sea, los suelos no son profundos. Si vos cavás, ¿no? Te vas a topar, es probable que te topes con una roca, ¿no? Profundidad. Esas son las características físicas del suelo, ¿no? Características químicas o propiedades químicas. Por ejemplo, pH del suelo.
A ver, voy a hacer una preguntita aquí. A ver, discúlpenme, les voy a preguntar. A ver, Eduardo Samuel Ramírez, ¿estás ahí? Por favor. Eduardo Samuel Ramírez. Bueno, no está, ¿no? Rivera del Valle, Andrea. Nada. Rivera del Valle, Andrea. Hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Maite o Maiti. ¿Estás ahí? Una preguntita, a ver, así, en tus palabras, ¿qué es pH? ¿Qué es pH? Para todos, ¿qué es ¿Puedo pH? responder, ingeniero? Es el grado de acidez. ¿Ya? ¿Qué más? También puede ser el grado de basicidad. ¿Ya? Entonces, mira, ¿saben qué? Esos son los conceptos que se aplican, es química, pH. El pH nos mide la concentración de iones hidrogeniones y iones oxidrilos. Acuérdense eso. Entonces, se habla de pH de suelo. O sea, los suelos tienen un pH. Hay plantas que se adaptan a pHs ácidos, hay plantas que se adaptan a pHs alcalinos, etc. Pero tenemos que conocer el pH. Saturación de bases. ¿Qué cantidad de bases hay? Y ahí les puedo hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los que forman bases? ¿No? Saturación de bases. Y si nosotros seguimos capacidad de intercambio catiónico, conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica me mide la salinidad del suelo. ¿No? Elementos químicos del suelo, ¿cuáles están presentes? Entonces, quiero que entendamos, o sea, no digamos que no utilizo química, no utilizo física, no utilizo matemáticas. Mentira, se aplica. En nuestro diario vivir estamos aplicando. Entonces, todo lo que les estoy hablando, el agrónomo conoce en qué tipo de suelo se adapta la soya, el maíz, ¿no? El trigo, el frijol, todo lo que consumimos. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos eso de propiedades químicas del suelo, ¿no? Pero también propiedades biológicas, ¿no? Propiedades. Si usted ve un gusano, un animal así, ¿no? Un escarabajo, qué sé, su suelo es sano, tu suelo está sano, tu suelo es vivo. Si no ves ninguno, tienes que preocuparte. Propiedades biológicas. Ahora, esos son en cuanto a macroorganismos, pero hay microorganismos que no lo vemos, ¿no? Que son bacterias, hongos, básicamente bacterias y hongos. No lo vemos. Entonces, están ahí constantemente degradando las raíces, ¿no? Etcétera, exudando pHs, humos, etcétera. Entonces, hay propiedades biológicas que tiene el suelo. El suelo y su uso agrícola, ¿no? La humanidad vivió, ¿no? ¿Se acuerdan con la anterior clase cuando hablamos de países, su desarrollo y sus recursos naturales, ¿no? Porque los países que tienen muchos recursos naturales tienen poblaciones con escaso desarrollo, decíamos, ¿no es cierto? Aquella población que no produce sus alimentos está más o menos predestinado a tener poblaciones con escaso desarrollo, porque la alimentación es una de las bases del desarrollo. ¿Tienes alimentos? Yo no sé, por eso yo le digo, si ustedes, por ejemplo, tienen
cualquier cantidad de granos guardados, las ratas van a proliferar. Los gorgojos van a proliferar. Si tienes escasos alimentos, no van a proliferar porque no hay. Es exactamente lo mismo el alimento para la humanidad. ¿Y dónde se produce? En el suelo, ¿no? Pero hay que entender que donde se produce el alimento está deteriorándose cada vez más, ¿no? Deteriorándose cada vez más. Entonces, los suelos en el mundo tienen limitaciones, es decir, no es una taza de leche, ¿no? Tiene sus problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que afecta es la sequía, en un 28% en el mundo. Los suelos por sí solos no van a ser productivos, necesitan de otros factores, por ejemplo, ¿no? Agua, que haya agua. 28% está afectado por sequías, ¿no? Un 23% de mineral y químico, es decir, ¿no? pH ácido, suelos alcalinos, donde no encalás o donde no echas azufre no puedes producir, ¿no? 22% con escasa profundidad, es suelos ubicados sobre rocas, ¿no? Suelos ubicados sobre rocas, entonces no se puede tener. Suelos afectados por inundaciones, más o menos el 10% de los suelos en el mundo. Y al 6% de los suelos le afectan las heladas, ¿no? Ustedes han de haber escuchado en estos últimos tiempos, ¿no? Ha estado helando en los meses de julio, especialmente junio y julio, ¿no? Las heladas. El año pasado tuvimos una helada el del 1 al 5 de julio. Las temperaturas llegaron aquí a 3 grados centígrados y quemó todos los cultivos que teníamos en invierno, ¿no? Entonces, tenemos problemas. No es solamente, ¿no? que está el suelo y ya, ¿no? Está el suelo y ya está hablando el profesor del suelo. Mejor apago mi cámara y también mi micrófono y no lo voy a responder. No debería ser así, ¿no? Este es, por ejemplo, un suelo afectado por la salinidad. Y no es una foto de internet, es una foto que saqué en el norte de Santa Cruz. En esta época de invierno, cuando no llueve, la sal sale a flor de suelo. Este es sal. Y no hay muchos cultivos que prosperen en esto. No hay. Y esto no te lo vas a barrer, ¿no? El agua tiene que infiltrar y llevárselo hacia abajo. ¿No? Salinidad. Heladas. ¿No? Heladas, ustedes han escuchado. No hay nada que hacer cuando no tenés tecnología para combatir la helada, ¿no? Especialmente en los valles, ¿no? Y aquí mismo nos ha afectado el año pasado. Inundaciones, ¿no? Ahora mismo, si alguien es de San Pedro, ¿no? ¿No? Decían que se ha desbordado el Piraí o el Piraícito. Entonces, tenemos suelos afectados. No es decir, ¿no? Que tenemos aquí y listo, ¿no? Y vamos a hablar de degradación de suelos. ¿No? Y cuando se termine, nos vamos a volver a conectar con el mismo link. ¿Ya? Ahí, a ver ahora, hay 19 estudiantes, ¿no? Escucha bien, apenas falta 12 estudiantes para que completen la cantidad de estudiantes que hay, ¿no? Entonces vamos a hablar de la degradación, ¿no? Y vamos a entender, vamos a procurar explicar la cantidad. Hay 17 estudiantes, pasamos más del 50%, ¿no? Y ese es bueno, ¿no? Están, por lo menos ya están, pero quisiera que participen, ¿no? Quisiera que pregunten. Yo les he dicho al estudiante, una de las características del estudiante es preguntar, ¿no? Porque si no preguntan, ¿no? Es como, me siento mal, yo pienso que estoy hablando y nadie me está entendiendo. O lo contrario, pero difícil, que todo está quedando claro, todo está ok. Pero eso no creo que sea eso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Les estaba hablando de la degradación de suelos, ¿no? Les decía, ¿no? La humanidad tiene este problemita, ¿no? La degradación de suelos, es decir, los suelos ya no están produciendo como deberían de producir, es decir, el suelo ha perdido su productividad. Eso es degradación, ¿no?
Ya no es lo mismo antes como era el suelo. Se degrada. Entonces nosotros tenemos que entender primero qué es degradación y cuáles son las causas de la degradación, ¿no? Y algunas cosas son cosas muy elementales, pero que no lo hacemos, ¿no? Que no lo hacemos. Entonces vamos a hablar, ¿no? Las limitaciones para la agricultura en el tema de suelos, ¿no? Son dos. La degradación, ¿no? Y la desertificación. Eso, o sea, en otras palabras, la humanidad tiene planteadas esos dos problemitas en el tema de suelos. Esas dos cosas tiene planteada la humanidad, o le preocupa a la humanidad, ¿no? ¿Cuáles? La degradación y la desertificación. Obviamente que para que ocurra la desertificación, primero tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, tiene que ocurrir la degradación, ¿no? Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Ahora, entendamos algunas cositas elementales, ¿no? Entendamos algunas cositas elementales. ¿Qué es degradación de suelos? Dice, la degradación del suelo es el resultado de diferentes procesos. Entre los más importantes se encuentra la erosión hídrica, erosión eólica, salinización, esa foto que les mostré, degradación física, degradación biológica y degradación química. De todas las propiedades físicas y químicas que les he hablado, ¿no? O las limitaciones que les dije, ¿no? Sequía, minerales, ¿no? Exceso de agua, etc., ¿no? Estos procesos en conjunto afectan prácticamente a todo el mundo. O sea, nadie está libre de esto. Nadie está libre. O sea, en todo el mundo, a mayor grado o menor grado, está ocurriendo esto. Y es lógico que ocurra. Cualquier recurso que vos lo uses, ¿no es cierto?, se va a ir desgastando, o se va a ir degradándose, o va a ir disminuyendo, como quieran entenderlo. Entonces la degradación de suelos está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que entender por qué se degradan los suelos. ¿Por qué se degradan? ¿No? El primero de los primeros, fíjense, es la deforestación. Luego viene pastoreo excesivo, consumo de leña, ¿no? Gestión agrícola, industria. Y vamos a tratar de explicar cada una de ellas, ¿no? Este es el primer proceso. Esto es el primer paso que damos o que da la humanidad para que un suelo se degrade. Es quitarle la cobertura al suelo. Cuando nosotros desmontamos, deforestamos, ¿no? Estamos quitándole la cobertura que tiene el suelo. Es analógico o es igual como cuando usted se desnuda, ¿no? Cuando nosotros deforestamos es como si a una persona lo desvistiéramos, ¿no? Y lo dejamos a la intemperie a la persona, ¿no? Que le dé sol, que le dé frío, que le llueva, que le dé viento. Es exactamente el proceso lo que ocurre. Entonces, si vos lo dejas a una persona desnudo en la calle, ¿no es cierto?, le va a dar, o sea, se va a volver feo, ¿no? Se va a negrear, ¿no? Le va a afectar. O sea, es exactamente lo que ocurre con el suelo. El primer paso para que un suelo degrade es deforestar. Y entonces, ahí nomás debería de surgir, ¿no? Entonces, ¿cómo producimos alimentos? Ah, pero hay técnicas que permiten que no esté desnudo el suelo. Hay técnicas, ¿no? Deforestación. Esto es lo que hacemos. Yo no sé cuánto de ustedes o cuánto de aquí presentes, por ejemplo, cuántos están. Hay 22 estudiantes, ¿no? Hay 22 estudiantes y me parece buen número, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han estado en el campo? ¿No? Y uno tiene que preguntarse, o son hijos de agricultores. Para poder producir cualquier cultivo, cualquiera que sea, tenemos que deforestar. Y uno de los pasos es esto, ¿no?
hay que quitarle la cobertura. Y esa cobertura generalmente se lo quema. Y ahí está el gran efecto negativo al ambiente. Hay que acordonar, hay que desmontar y hay que quemar. Y ahí no se pregunta, al deforestar, ¿cuántas plantas mueren? Al quemar, ¿cuántos animales se queman? ¿Cuántas plantas se queman? Este es el proceso. Entonces, este es el primer paso para que un suelo, el primer paso que se da para que un suelo se degrade, la deforestación. ¿No? Este es el ejemplo que ustedes pueden entender. Este es, aparentemente, para ustedes seguramente esta fotografía no dice nada. Pero para un suelero, para un edafólogo, esto dice mucho. Mira, esta parte de acá tiene cobertura, una piedra que cayó. Todo el resto se erosionó, menos donde estaba cubierto. ¿Cuál es el gran mensaje? Si vos tenés un suelo desnudo, se va a erosionar, se va a perder. Si vos tenés un suelo cubierto, la probabilidad de que se erosione es mínimo. No estoy diciendo cero, es mínimo. Es mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, al suelo hay que tenerlo cubierto. O sea, en tu jardín que no haya una parte pelada, si te quiere. No, aunque los perros siempre, si tenés canes, va a estar pelándolo ahí. Yo tengo mis 2 canes criollitos y no puedo tener plantas en una parte porque ahí se revuelcan, etc. Pero bien, pero en el campo no podés tener un suelo desnudo. Tu suelo tiene que estar cubierto. Tiene que tener su ropa. Tiene que tener algo que le proteja. ¿No? Entonces, entendamos, el primer paso para que un suelo se degrade es que le quitemos la cobertura. El segundo paso, o de aquel orden puede ser, ¿no?, discutible, es el pastoreo excesivo. Yo no sé, por ejemplo, cuántos, vienen del Chaco, ¿no? ¿Cuántos vienen de los valles? ¿Cuántos vienen del altiplano o han estado en el altiplano? Pastoreo excesivo. Deben de haber escuchado, ¿no? Donde pastorean las chivas, ya no crece la pastura. Donde caminan los animales, ¿no es cierto? Quedan caminos y ya no produce plantas. Pastoreo excesivo provoca que la cobertura se dañe y se erosione el suelo. Entonces, es un paso también para aumentar la degradación de suelos. Gestión agrícola deficiente, ¿no? Fíjense, la erosión hídrica causa pérdidas de suelos que se calculan en 25.000 millones de toneladas por año. ¿Saben cuánto es ese número? Altísimo. 25.000 millones de toneladas. ¿No? La salinización y la sobresaturación del suelo afecta cerca de 40 millones de hectáreas en el mundo. O sea, yo puedo sacar números que nos va realmente a asustar, ¿no? Gestión agrícola deficiente, es decir, no manejamos el suelo bien. Por eso que ahora hay una ciencia que se llama edafología. Hay gente especializada solamente en suelos. Y a esas personas, esos profesionales que solamente trabajan en suelos, nosotros cariñosamente en agronomía o en ciencias agrícolas le denominamos sueleros. Gente especialista en suelos. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pueda mitigar el daño que se tiene al suelo en el mundo. No solamente en Bolivia, en todo el mundo. Gestión agrícola deficiente. ¿Y cómo se nota esa gestión agrícola deficiente? Esto, por ejemplo. Yo siempre, no es una foto de internet, yo lo saqué esta foto. En el norte, ¿no? Los cañeros. Y fíjense cuando, me voy a pasar, si alguien es hijo de cañero, no me va a dejar mentir. O si estoy mintiendo, que me diga, mira, profesor, usted está hablando huevada, no es así. Lo voy a aceptar. Esta es una propiedad que está cerca de San Pedro. Yo fui de mañanita, ¿no?, a San Pedro y a Hardema, a otras comunidades que están más adentro, ¿no?
Estaba ok el suelo, habían cosechado caña y estaba con rastrojo, estaba cubierto el suelo. Cuando volví en la tarde, estaba quemado. Esto es lo que no tenemos que hacer. No tenemos, o sea, cuando queda el rastrojo sobre el suelo, le está dando, es como si a uno lo colocaran una solerita. O sea, por lo menos tiene algo que le está protegiendo. Pero cuando lo queda, ahí ya está listo, ¿no? Es que está el suelo está desnudo en este momento. Esto es lo que hacemos. Los cañeros queman. ¿Y cuál es el pretexto para quemar? Generalmente cuando vas a meter zafreros, dicen, no, en la caña hay mucha víbora y esa víbora te puede picar, evidentemente. Es verdad, no es mentira. ¿No? Se quema la gente la caña. Entonces, este no es bueno para el suelo. No es bueno para el suelo. ¿No? Por ejemplo, este es erosión hídrica. Si vos lo tenés desnudo a tu suelo, si llueve y está en la ladera, es decir, tiene pendiente, se lo va a llevar a tu suelo. Se lo va a llevar, el agua no te va a pedir permiso, no te va... Esto se llama gestión agrícola deficiente. Es una fotografía de Samaipata, ¿no? Gestión agrícola. Entonces se está yendo el suelo, o sea, lo estamos perdiendo el suelo, ¿no? El otro es las urbanizaciones. Las urbanizaciones, ¿no? Y ahí nosotros, yo les quiero plantear esta pregunta. Y voy a hablar de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Pregúntenle ustedes, y ustedes pueden googlear, en 1960 ya, ¿no? ¿Qué superficie ocupaba la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? En el 2000, en el año 2000, ¿qué superficie ocupa la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? 2022, ¿qué superficie ocupa? Ya estamos juntos con Cotoca, ya estamos juntos con La Guardia, ya estamos juntos con Guarne, o sea, prácticamente, o sea, en otras palabras le estoy diciendo, la ciudad o las ciudades crecen en el mundo, no en Bolivia, en el mundo crecen. ¿En desmedro de qué? En desmedro de suelos donde se producían alimentos. Yo me acuerdo, por ejemplo, por la villa, si vos querés ir al lado de Paurito, tenés que pasar por otras comunidades donde antes se producían yuca. Ahora ya todo está urbanizado. Esa forma en todo el mundo ocurre. Entonces, está quitándole, está avanzándole a suelos donde se producían alimentos. Las ciudades, las urbanizaciones, las industrias, la construcción de caminos, la construcción de gasoductos, de aeropuertos, todo lo que usted quiera, está creciendo. Entonces, quita suelo donde se produce alimentos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Creo que hay uno que nos saltamos, ¿no? Creo que no está el de las leñas, ¿no? No está el de las leñas. Seguramente lo borré la diapositiva, ¿no? Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Bolivia, estamos sentados sobre una garrafa de gas, ¿no? No tenemos gas domiciliario, ¿no? Tenemos gas licuado de petróleo, pero en el campo la gente tiene que consumir leña. Y la leña pues no se saca de la avenida Cañoto, ¿no? No se saca, ¿no? Se saca del bosque. Entonces, esto también contribuye a que la gente deforeste para el tema de la leña. O sea, no es un caso menor. ¿Cuánta gente todavía cocina en leña? Y es más, les voy a decir, el locro hecho en leña es mejor. El pan casero hecho en horno de leña es más sabroso. Pero afecta al recurso suelo, porque lo vamos a dejar sin cobertura ese suelo, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos todo eso, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, esas son las causas. Las causas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O qué problemas tenemos ahora al dejar desnudo, ¿no?
¿Cuáles son los problemas que tenemos? Erosión hídrica, erosión eólica, degradación química, degradación física, degradación biológica. Entonces el suelo se degradó. No, se degradó. ¿No? Este es, por ejemplo, la erosión eólica. Y fíjense, por eso yo preguntaba, si aquí hay algún estudiante que es hijo de agricultor, ¿no? Y mejor si viene de la zona de Ichilo, ¿no? Yapacaní, de Sara, es Portachuelo, toda esa zona, ¿no? Los Andes, toda esa zona, ¿no? Le voy a decir, usted consume arroz, yo consumo arroz. Para poder producir arroz, nosotros tenemos que arar, labrar el suelo, hacer labranza. Y la labranza coincide, fíjense, estoy hablando aquí de Santa Cruz, coincide con los meses más ventosos que tenemos, ¿no? Y si vos laboreas un suelo, vas a tener esto. O sea, el viento se lo va a llevar lo mejor de tu suelo. Lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Arcilla y limo. Y la arena no se lo va a llevar, porque la arena tiene mayor peso específico. Esta es erosión eólica. Ocurre esto. Y no solamente ocurre en Bolivia, ocurre en todo el mundo. Ocurre en todo el mundo. El suelo está desnudo, el suelo está sin ropa, ¿no? Erosión hídrica. Entonces, ustedes han de haber visto, ¿no? El agua va cavando cárcavas. Y cuando cava cárcavas, deja barrancos, ¿no? Y nosotros miramos o creemos que es normal, ¿no? Ah, está bien, sí, pero ¿sabe qué? Se lo está llevando tu recurso valioso, suelo. Entonces, entendamos, ¿dónde ocurre con mayor frecuencia? Donde el suelo está desnudo, donde el suelo no tiene bosque, donde el suelo está pelado. Ahí ocurre la erosión hídrica, erosión eólica. ¿No? Ahora hablemos de desertificación. Hablemos de desertificación. Un segundito. Hablemos de desertificación, ¿no? De desertificación o desertización, que es lo mismo. En otras palabras, desertificación o desertización es cuando ya el suelo tiende a ser desierto. Y ustedes dirán, ¿dónde es eso? No. Mirá, si alguien conoce las brechas, la zona sur de Santa Cruz, no estamos lejos de que en alguna oportunidad se nos vuelvan desiertos, ¿no? Estamos en eso. Y en otros continentes han hecho que se vuelvan desiertos, especialmente África, Asia, donde existe más población todavía, ¿no? Desertización o desertificación es volverlo o inducir a que el suelo o los suelos se vuelvan desiertos. ¿Y cómo ocurre eso? Fíjense, la desertización o la desertificación, ¿no? Es la degradación del suelo que ocurre principalmente en zonas áridas, y la zona sur es un poco árida. Ni que se diga del altiplano boliviano, es árido, ¿no? Semiáridas y subhúmedas, producto de varios factores que incluyen variaciones climáticas y las actividades humanas, ¿no? Y esto está ocurriendo, ¿no? En todo el mundo, desertificación. Y esto no voy a leer, pero se lo voy a pasar, pero quiero que entiendan, ¿no? Está haciendo una cuantificación. ¿Cuánto nos cuesta en dinero? ¿Cuánto de toneladas de suelos se van? ¿Y cuánto cuesta, digamos, mantener gente ahí? Y donde hay gente, se va.
a no ser que haya otra actividad económica mucho más rentable que la agricultura, ¿no? Y si nosotros vemos el mundo en su conjunto, vamos a ver gente que vive más en zonas áridas que en zonas tropicales, ¿no? Esto de acá, ¿no? Suelos donde ya no llueve. El suelo se ha agrietado. ¿Saben qué? ¿Por qué se agrietó? Porque ese espacio que queda aquí, ¿no? Se llaman costras que se han formado, estuvo ocupado por agua. Cuando ya no tiene agua, el suelo empieza a resquebrajarse, así como lo estoy mostrando en la fotografía, ¿no? ¿Y qué tipo de suelos? Generalmente suelos arcillosos, los buenos suelos buenos, de alta productividad, ¿no? Y a eso el clima ayuda. Ustedes han de haber escuchado, ¿no? El cambio climático. Está el cambio climático presente. Hay zonas que llueven más, hay zonas que llueven menos, pero afecta. Generalmente afecta en zonas donde llueve menos, ¿no? Por eso es importante nosotros en recurso natural tenemos que saber en tal zona más o menos cuánto llueve. Y ahora les voy a hacer una preguntita. A ver. Kevin Montesinos, por favor, ¿estás ahí? Kevin. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cuánto llueve sobre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? ¿Vivís aquí en la ciudad? Así es, ingeniero. ¿Cuánto llueve? Más o menos. Más o menos. No sé. Yo calculo, será lo normal uno que 30 milímetros, muy poco. No sé, la verdad, no tengo idea. Climatología, ¿no es cierto? Ustedes llevaron una materia que se llama climatología. Eso nos tiene que dar certeza más o menos cuánto llueve. ¿Sabe cuánto llueve aquí? 1.200 milímetros al año. Aquí, sobre la ciudad de Santa Cruz. Promedio anual. Pero ahí tenemos en Bolivia zonas donde llueven 100 milímetros. ¿Sabe cuánto es 100 milímetros? Una lluvia fuerte aquí. Entonces, esas zonas donde llueve 300, 200, en el Chaco debe estar alrededor de 400, 500 la lluvia. En la Chiquitanía debe estar alrededor de 800, 900 milímetros. Pero tenemos Yapacaní, que llueve casi 2.500 milímetros. Tenemos el Chapare, que llueve casi 5.000 milímetros al año. Entonces, ¿dónde tenemos la probabilidad de que nuestros suelos se desertifiquen? En zonas donde llueve menos. Donde llueve menos. ¿No? Entonces, a eso le ayuda el clima. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que ir comprendiendo. Cuando dice cómo va a estar el tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Y suena bien, ¿no? Digamos, todo público puede entender, porque nosotros entendemos como tiempo, ¿no? Si está nublado, si está lloviendo, si está ventoso, si está frío, a eso le entendemos el tiempo. Eso no es el tiempo. El tiempo, ¿saben cuál es? Es el segundo, es el minuto, es la hora, es de día, es de noche, es la semana, el mes, el año. Eso es el tiempo. Entonces, en la diapositiva que lo estoy mostrando dice, ¿no es cierto? Clima. No dice tiempo, clima. El clima mundial está cambiando. Hay zonas donde llueve más y hay zonas donde llueve menos. ¿Y sabe dónde llueve menos? En las zonas áridas, ¿no? En zonas áridas. Entonces, eso contribuye a que se desertifiquen los suelos, ¿no? Causas de la desertificación, el sobrepastoreo, ¿no? O sea, otra vez. Pero el sobrepastoreo va a estar relacionado, ¿no es cierto?, en que el suelo no tiene cobertura.
Deforestación, que es lo que habíamos dicho para la degradación. ¿Cuánto deforestamos? Cuando hablemos de recursos forestales, vamos a ver de Bolivia cuánto hemos deforestado. O sea, cuánto cada año estamos deforestando. Cuánto se va deforestando en el mundo. ¿Y queremos que llueva más? Hay algunas cosas que lo hacemos al revés. Pedimos que no ocurra, pero hacemos lo contrario. O lo favorable para que ocurra ese fenómeno. Deforestación. ¿No? Prácticas de una agricultura no sustentable o no sostenible. Desmontamos en laderas. Desmontamos donde no hay floresta, es decir, donde no hay cobertura, especialmente en el altiplano hacemos eso. No, este es el altiplano, en el altiplano no hay cobertura forestal, pero en esos suelos, como hay que el boom de la quinoa, ¿no es cierto? Al llegar al boom de la quinoa, la gente ha empezado a arar, labrar el suelo. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí, por favor? ¿Pueden cerrar? ¿No? Entonces, no hacemos prácticas buenas, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias? O sea, ¿saben qué? Probablemente nosotros no paguemos los platos rotos, pero ¿saben quiénes van a ir pagando? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Un círculo vicioso de la pobreza. Mira esto, ¿no? Si vos no tenés alimentos, si vos no tenés alimentos, ¿qué vas a echar a la olla? ¿No? ¿Qué vas a echar a la olla? Y si no tenés nada para echar a la olla, ¿no es cierto? Tu hijo va a estar mal alimentado, ¿no? Y si tenés mal alimentado, obviamente que estos no van a estudiar, ¿no? No van a progresar, no van a tener desarrollo, van a sufrir de alimentos, ¿no? De educación, de tecnología. ¿Y ese qué provoca? Generalmente la desertificación de suelos o la desertización de suelos. Esto solamente mirando desde el punto de vista de producción de alimentos al suelo. Podemos hablar mucho más, pero esto está ocurriendo, ¿no? O sea, la pobreza como un círculo vicioso. No voy a hablar de las inundaciones, ¿no? Etcétera, pero podemos hablar de las consecuencias económicas. Fíjense estos datos, algunos datos interesantes. Dice, ¿cuánto cuesta la desertificación? Aquí está mal escrito. Voy a escribirlo bien. Un ratito. Ahora sí. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Y en esos lugares donde, como usted mencionó, esos lugares donde casi no hay cobertura de lluvia, ¿qué es recomendable cultivar? Hay que hacer pues, un manejo de suelos, ¿no? Hay que manejar. Entonces hay que reforestar. Porque de lo contrario no va a ocurrir. Por eso es que en muchas zonas, cuando hablemos de recursos forestales, Europa casi acabó con sus bosques naturales. O sea, no tiene bosques naturales como tenemos. Tienen bosques artificiales. No es lo mismo un bosque natural que un bosque artificial, pero ya tenés. Y lo que tú estás preguntando en este momento se traduce en esto. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta, digamos, manejar la desertificación?
24.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto plata es eso? Hartísima plata. Aquí está hablando, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la gente? ¿Qué harías, digamos, llevarle comida, ¿no? Trasladarlo de un lugar a otro lugar, ¿no? Hay más enfermos, a esos enfermos hay que atenderlos, hay desnutrición, entonces, sueros, todo eso se traduce en dinero. ¿Y cuánto nos costaría, digamos, ¿no? ¿Cuánto nos costaría manejar o, digamos, paliar o manejar ¿sabe cuánto? 2.400 millones de dólares contra 24.000 millones. Es una diferencia abismal. Por eso es que se habla de aquí a partir del desarrollo sostenible, ya no explotemos nuestros recursos, sino aprovechemos nuestros recursos, que es una cosa completamente diferente. Entonces, si vos tenés una población grande, no tiene comida, no puede producir, ¿qué tenés que darle? Seguramente pues tenés que darle, ¿no? Víveres, tenés que darle un hospital, ahí tiene que haber enfermeras, ¿no? Y además del suelo donde han salido hay que reforestar. ¿Cuánto te cuesta ese dinero? Y eso es lo que está hablando. Tiene enormes consecuencias económicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Teniendo conocimiento, vamos a aprender, vamos a educar a nuestra gente, ¿no? Los técnicos van a trabajar bien, además los gobiernos no van a ser corruptos. Para eso hay que educar. Desertificación de suelos, ¿no? La desertificación de la tierra o del suelo lleva hambre y pobreza, ¿no? Entonces vivís mal. Tus hijos no se visten bien, si no se alimentan bien, y si no se alimentan bien en el colegio no van a aprender bien, y si no aprenden bien en el colegio es difícil que salga un profesional, y si sale profesional no va a ser competitivo con otros países donde no tienen problemas de esta naturaleza. Estas son las consecuencias de la desertificación. Fíjense, estamos hablando solamente de alimentación, suelo visto desde el punto de vista de alimentación de alimentos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir resumiendo de esta forma. Causas y consecuencias de la desertificación de suelos o la desertización de suelos, ¿no? ¿Cómo? Condiciones climáticas, actividades humanas. ¿Cuáles son esas actividades humanas? ¿No? El sobrepastoreo, el desmonte, el manejo inadecuado del suelo, etc. Nosotros lo sumamos a eso y esto va a ser, ¿no? Pobreza, círculo vicioso, deterioro del agua, consecuencias económicas, hambre y pobreza. Entonces tenemos que manejar nuestro suelo, nuestros recursos suelo, ¿no? O sea, tenemos que, para manejar tengo que entenderle, ¿no? Tengo que entender qué está pasando con sus propiedades físicas, qué está pasando con sus propiedades químicas, qué está pasando con sus propiedades biológicas. Por eso que los biólogos dicen, hay que mantener la biodiversidad, hay que mantener. No, nosotros cuando hablamos de desarrollo sostenible les digo, ¿no? Diversidad biológica. O sea, estamos en la misma línea, pero a veces no lo hacemos. No lo hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, deforestación, degradación, más actividades humanas, condiciones climáticas, desertificación de suelos, desertización de suelos, ¿no? Eso es lo que estamos provocando, ¿no? Entonces, de repente la pregunta, ¿qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer? Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo hace rato les dije, mira, no sé si alguien me captó o entendió. Yo sé que todingos, pero ahora, hace rato yo les dije, el primer paso para degradar un suelo es quitarle la cobertura. Si nosotros queremos recuperar ese suelo o queremos mitigar ese suelo, ¿cuál es el primero que harían? ¿Cuál sería el primer paso que harían ustedes? Yo le dije, es análogo o es igual que si a una persona vos le quitas toda la ropa y está en media calle, ¿no? Y esa persona le querés recuperar, ¿no? Ya te arrepentiste por haber hecho. Y es tu amigo. ¿Qué tenés que hacerle a la persona para recuperarlo? Lo primero, ¿qué harían ustedes? A ver, ¿qué harían?
Griselda, ¿estás ahí? ¿No está? Damari Rivero, ¿estás ahí? Michi tampoco está. Rosario Quispe, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. ¿Qué harías? A ver, ¿qué harías? Lo primero de los primeros, ¿qué harías? A ver, tenés ahí tu hermano, un compañero, ahí lo tenés desnudo, que está, qué sé yo, 2 meses en media calle ahí, ¿no? Está ahí, ya todo hecho por Darle, viento. darle Por ropa, luz. alimentos para que mejore. Lo primero, ¿sabe qué haría? No nos vamos a mentir, lo Darle primero ropa. que haría es bañarle, ¿no es cierto? Con una manguera, Sí. seguramente. Y después, ¿qué le haría? Le vas a colocar, Darle ropa. le vas a colocar ropa. Es exactamente lo que hay que hacer con el suelo. Hay que colocarle ropa. No importa una solerita, pero coloquémosle la ropa. Entonces, ¿sabe qué? Esta es uno de los pasos que tenemos que hacer. Al suelo que teníamos desnudo, pongámosle ropa, pongámosle cobertura. El suelo te lo va a agradecer. Y alguien puede decir, ¿y se puede producir con cobertura? Sí se puede producir. Y les voy a decir esto. En Bolivia, en Santa Cruz, ¿no? Solamente el arroz se produce en suelo desnudo. Después trigo, soya, maíz, sorgo, girasol, se produce en suelos con cobertura. Se llama siembra directa. Siembra directa. Al suelo que tenías desnudo, no lo tengas desnudo, ponerle cobertura, ponerle ropa. Al amigo que tenías en la calle todo desnudo, bañalo y luego ponerle ropa. Eso es el paso que hay que hacer. Entonces, hoy en día, en todo el mundo, gran parte del suelo hay que tenerlo cubierto así, con rastrojo. O sea, la ropa sale del mismo suelo, produce. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Mucha gente, hemos quemado esto. O hemos metido vacas, digamos, ¿no? Ovejas, para que se lo coma todito. El suelo otra vez va a quedar desnudo. Entonces vuelve la pregunta, ¿y yo puedo producir sobre esto? Excelente, te va a ir mejor. Es más todavía, si vos tenés un suelo cubierto, no va a salir ni una planta maligna, no va a salir. Si vos tenés un suelo cubierto, no. Sí, seguimos los valientes, ¿no? Y ustedes también, seguimos, ¿no? Los que no son valientes seguramente se han ido, ¿no? No se van a conectar. Nosotros seguimos, ¿no? Y no, estaremos unos 20 minutos más, a lo mucho, no vamos a estar más, ¿no? Seguramente ya no falta mucho para terminar. Y al final vamos a dar nuestra evaluación continua, ¿no? Vamos a dar una preguntinga así, para pegar 3 borrachos de un solo manazo, ¿no? ¡Flash! Se cae el borracho y ¡flash! Lo acabamos, lo rematamos. Entonces, así está la evaluación continua. ¿De acuerdo?
Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Entonces yo le decía, si vos querés recuperarlo a tu amigo que lo dejaste, a tu hermano, a quien sea, en media calle desnudo, querés recuperarlo, lo primero que vas a hacer es seguramente bañar. Y de ahí le vas a poner ropa. Y después seguramente le vas a dar alimento, etc. Entonces lo mismo ocurre con el suelo, ¿no? Si lo tenemos un suelo desnudo, pongámosle cobertura. O sea, vistámosle. Aunque no sean de plantas grandes, pero vistámosle, ¿no? De rastrojo. Se llama cobertura o rastrojo, ¿no? Y entonces hay esta técnica que ¿no? Que se llama siembra directa. Siembra directa. Cuando vos tenés, ¿no? Cuando vos tenés tu suelo cubierto, no van a salir las plantas indeseables, es decir, las malezas no van a salir. Cuando vos tenés tu suelo cubierto, no vas a perder agua. Cuando vos tenés tu suelo cubierto, el suelo no está muy caliente. Cuando vos tenés tu suelo cubierto, el suelo no se te enfría cuando llegan los sures, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender, ¿no? Si queremos recuperar el suelo, tenemos que ponerle cobertura, ¿no? Por otro lado, la gente está como, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos dicho, no? El límite, uno de los límites que tiene la humanidad planteada es la producción de alimentos, ¿no? Y cuando la gente está produciendo como sea sus alimentos, ¿no? Así como lo ven, ¿no? En edificios, en salones, o sea, en lo que puedan. Cuanto más natural sea la producción de alimentos, mejor. De eso vamos a hablar también, ¿no? Cuanto más natural sea, mejor, ¿no? Hay gente produciendo así, ¿no? Gente produciendo así, porque necesita, o sea, no vamos a dejar de alimentarnos. Pero entonces uno se pregunta, ¿y cuánto yo puedo producir así? Muy poco, muy poco. ¿Cuántos somos? Casi 8.000 millones de personas en el planeta, ¿no? Degradación de suelos en Bolivia. Yo les voy a, y este término quisiera que tomemos en cuenta, ¿no? Los problemas que ocurren en Bolivia son exactamente similares a lo que ocurre en el mundo. O sea, no hay por qué decir, digamos, ¿no? O sea, por qué es diferente, nada. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Con algunas cositas, no, con algunas cositas probablemente más preocupantes de lo que ocurre en el mundo. Más preocupantes probablemente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Ahí viene siempre el por qué. Porque seguimos deforestando, o sea, estamos eliminando la cobertura. Y es mucho más, provocamos incendios, ¿no es cierto? Al provocar incendios estamos quitándole la cobertura del suelo. Hay la pérdida de materia orgánica y actividad biológica, es lo que hemos dicho. Pérdida de estructura y compactación, ¿no? O sea, los suelos están compactados, etcétera, ¿no? Hemos deforestado, esta es una deforestación a nivel de Santa Cruz, a nivel de Santa Cruz, ¿no? Además hay una erosión hídrica, en todas partes se ve erosión hídrica, en todas partes, ¿no? Mucho más donde hay ladera, o sea, donde hay pendiente, donde hay ladera. Explotación de nutrientes, es decir, otra cosa que quisiera que entendamos, ¿saben qué? No hay nada gratis. Al suelo lo que sacamos debemos devolverle. Debemos devolvérselo. ¿Cómo? O sea, la cobertura que genera no se la quitemos. Que se incorpore ahí mismo. Pero ahí habemos muchos lo que sacamos, ¿no es cierto? Perfecto, ahí termina, digamos. Ahora, yo creo que el día martes vamos a hablar de unidades, ¿no? De unidades, vamos a hablar de unidades. Esta parte lo voy a dejar para que hablemos, ¿no? Y es eso lo que queda. Preguntas, jóvenes, preguntas, ¿no? Preguntas, jóvenes. ¿Cuántos estudiantes hay? 20 estudiantes. Preguntas, jóvenes. Así hemos terminado lo que es recurso suelo, ¿no? Ahora
Preguntas, jóvenes. Por favor. Disculpe, ingeniero. Adelante. En la parte que dijo de la deforestación de suelo, en donde dijo que los suelos comienzan a agrietarse y dijo que también que eran donde en las zonas donde llueve poco, ¿no es? Sí, ¿En qué en zonas áridas. ¿En qué suelo es más propenso de que se dé eso? Eso no lo entendí bien. ¿Sabe qué? Todos los suelos, todos los suelos. Obviamente es más propenso donde hay pendiente, ¿no? Porque el agua va a correr con mayor velocidad. Aquí en los llanos es menos, porque el agua no corre con mucha velocidad. Y si tiene rastrojo, el agua se va a infiltrar, ¿no? Ahora, el agua, y esto quiero que entiendan, el agua y el viento se llevan lo mejor se lo llevan. ¿Y cuál es lo mejor del suelo? Limo y arcilla, eso se lo lleva. La arena no, ¿por qué? Porque tiene mayor peso específico. Entonces el viento no se lo lleva tanto la arena, sino se lo lleva la arcilla y el limo. Y el agua lo mismo, por eso que nosotros sacamos arena, ¿no? en el río Piraí, ¿no? Y les puedo hacer esta pregunta. ¿Por qué, digamos, si alguien es de Pailón, si alguien es de Cuatro Cañadas, si alguien es de San Julián, ¿por qué no sacan para construir arena de Río Grande? ¿Por qué les gusta llevarse del río Piraí? ¿No? Y ese podría ser una respuesta excelente para poder comprender por qué. ¿Por qué? ¿Alguien más? Nadie quiere preguntar. Vamos a empezar. ¿No? Vamos a empezar con nuestra evaluación continua. Practicar es cuadrado más de una respuesta, más de uno, ¿no? Puede ser 3, 4, lo que sea, ¿no? Pero más de una respuesta. Eso básicamente. Otra cosita más, ¿no? Como no nos estamos despidiendo todavía, a medida que van terminando, ustedes se pueden ir retirando, ¿no? Cada vez que terminemos una clase, vamos a decir, a partir de aquí vamos a decir, ¿no? Cada vez que terminemos una clase, ¿para qué estás estudiando? A ver, yo les digo así nomás, ¿para qué están estudiando ustedes, jóvenes? Para qué? cambiar el mundo. Para cambiar el mundo que tenemos por el mundo que queremos. Bien, eso debe ser la actitud, ¿no? ¿Para qué estamos estudiando? Para cambiar el mundo que tenemos por el que queremos, ¿no? Entonces, esa va a ser la respuesta, ¿no? El día martes vamos a grabar eso, ¿ya? Vamos a grabar a ver qué tal nos sale. Primero a la entrada el saludo y a la salida el eslogan ¿no? ¿Para qué estamos estudiando? Para cambiar este mundo, ¿no? Que tenemos por el que queremos o por el mundo que queremos. ¿De acuerdo? Quiero que tengan todo lo que se vayan a terminar, se retiran, vayan a hacer el video entre dos, ¿no? Háganlo con amor, con pasión, no se sientan obligados a hacer, sino háganlo, ¿no? Para conocer, para saber, no por los puntos, por conocer, por saber, ¿no? Les voy a ser honesto, no me agrada cuando yo, digamos, pregunto ahí, ¿no? Cuando pregunto, no respondo, pienso que lo han dejado encendido el celular o la computadora y se han ido a hacer sus cosas y tienen todo el derecho, ¿no? Pero creo que eso no es una característica del estudiante, ¿no? El estudiante está atento, ¿no? Porque no quiere que le mientan, ¿no? Porque por ahí yo pues les estoy mintiendo, ¿no es cierto? Entonces el estudiante no quiere que le mientan. A ver, ¿qué está hablando ¿no? Voy a hacerle esta pregunta, voy a hacerle esta pregunta. ¿De acuerdo? Que tengan
semana, un fin de semana excelente, disfruten con sus familias, con sus papás. Si alguien se ha discutido con su hermano, con su papá, con su mamá, con su abuelita o con algún amigo, pídanle perdón. No, perdóname. Hay una diferencia entre disculpa y perdón. Perdón es cuando vos lo haces de corazón y no te acordás más. Disculpa es, ¿no? De arriba, de diente para arriba. Disculpa, hermano. Después, pero seguís pensando en el mal que te ha hecho. Buen fin de semana para todos. Aquí va. Adelante, jóvenes.